Sigue trinchera, será por las malas, a pesar de todo. A pesar de todo y por todo. Podemos obviamente decir que Y seguimos. aunque les duela. Saludos antes de meternos en lo próximo a Agustina, a Dula, a Luchi, Néstor, Irma, Carmen, Manu Gago, a Marta, todos los que saludaban en el chat. A Manuel le decimos que es un chiste. Tiene razón, no se le respeta nada intelectualmente a Agustín Laje. No se le respeta nada. Estamos dispuestos al debate público. Pero él, no sé, igual. Yo sí. Yo no sé si me interesa discutir con gente que dice las cosas que dicen ellos. Pero bueno, lo dejamos ahí para una próxima discusión, porque ahora la tenemos del otro lado a la queridísima Clara Rasu, docente, investigadora, economista, para conversar sobre, bueno, ella nos dirá mejor, pero la economía de la semana. ¿Cómo andás, Clara? Hola, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y ya que estamos recordando, como que es inolvidable, la última dictadura militar, vamos a hacer un paralelo de en qué se parecen en cuanto a medidas económicas. Bien. La dictadura militar y la dictadura de Milei. Bueno, algo de eso lo veníamos repasando recién. Estuvimos viendo los 12 puntos de Martínez de Hoz, en los cuales hablaba punto por punto, y decíamos una consigna que se llevó este lunes a la marcha, que dice: el proyecto de Milei empezó en el 76, y un poco, bueno, en línea con eso vamos a profundizar con vos. Por supuesto, o sea, todos escuchamos el discurso de Martínez de Hoz, o por lo menos muchos lo escuchamos, y cuando escuchábamos el de Milei, cuando inicia su gobierno, encontramos no similitudes, sino cuestiones idénticas. Algo así como un corte y pego. Sí. Por ejemplo, evaluando la inflación, ese 17.000% que nos costaba tanto, sí. Martínez nos da la misma cifra. No da 15.900, ni 14.000, ni 18.000, ni 17.100, sino 17.000. O sea, causalidad más que casualidad. Siempre que se establecieron proyectos ortodoxos o liberales, hablaban de la necesidad de liberar las fuerzas productivas de la esclavitud del Estado. Una frase que circulaba esos días, aún dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, donde yo cursaba mi primer año, era que terminar con el Estado era liberar la nación. O sea que el Estado no servía como empresario, esa era la frase. Cuando en realidad nunca el Estado fue empresario. El Estado lo que hacía es estimular las fuerzas productivas para el desarrollo. Pero bueno, pone. Y todo lo que hablaba, y Martínez de Hoz se encargaba en cada discurso, en cada frase, es terminar con el populismo. No sé si le suena, ¿no? Un poquito. El estatismo esclavizante, el populismo, el Estado no es empresario. Y de esa manera encararon su política económica. Como, por ejemplo, para estimular las inversiones, porque había que estimular las inversiones, cambia la ley de inversiones extranjeras. Por decreto. Hoy lo llamamos RIGI. ¿Cuál era el objetivo? El ingreso de capitales para renovar las fuerzas productivas. Ingresaron capitales para estimular la fuga. El RIGI ofrece las mismas ventajas. Ellos hablan de la necesidad de capitales para la inversión, cosa que nadie duda, pero los capitales que se dediquen a la inversión productiva, que no es lo mismo que la especulativa. Claro. Por supuesto.
Entonces, ahí tenemos el mismo objetivo, entre comillas, la misma ley y el mismo resultado. Porque de hecho, lo que propició fue o sea, en ese momento lo llamábamos la bicicleta financiera, hoy le llamamos el carry trade. Hoy se firma, o bueno, se pretende, todavía no se firmó, todavía no sabemos de qué se trata, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Miremos la tapa de Clarín del 29 de abril. ¿Qué se firmó? Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál era el objetivo? Reforzar las reservas. Qué interesante. Hoy no sabemos cuál es bueno, a ver, los integrantes del gobierno dicen que es para reforzar las reservas, pero todavía no sabemos ni de cuánto es, ni en qué condiciones, ni tasa de interés, ni plazos. Algunos diputados dicen que tienen mucha confianza, igual Clara, que por eso es que votaron, porque tienen mucha confianza en que el gobierno va a poner esa plata en carácter productivo. Digo, algunos diputados desarrollistas, no vamos a hablar de los Libertad Avanza, que obviamente van a votar todo lo que mande Milei. Bueno, es curioso que tengan confianza y que tengan fe en todo caso, que pongan una orden religiosa o que se dediquen a demostrar la fe en alguna orden religiosa, porque si tienen tanta confianza, que miren lo que le pasó a un gobierno del mismo signo, como el de Martínez de Oz, que tuvo confianza en el fondo. Y la deuda externa, que en 1975 era 7.000 millones de dólares, terminó en 48.000 millones de dólares cuando la dictadura se fue, porque después de 6 años muy duros, la fuimos, porque vamos a hacer claramente eso, o sea, el pueblo en su resistencia, y obviamente después de Malvinas y todo lo que significó, la dictadura huyó por el tirante, antes firmando una autoamnistía, pero dejándonos la deuda externa. No. El mismo resultado, las mismas medidas, el mismo signo de gobierno, el mismo objetivo, el mismo resultado. Clara, te hago una pregunta por recién cuando conversábamos un poco y intentábamos también ir punto por punto de los que planteaba en esta conferencia de prensa Martínez de Oz. Destacábamos que la dictadura vino a establecer o a modificar estructuralmente a la Argentina, política, social y económicamente, y la instaló ahí. La Argentina en algunos elementos no ha podido torcer ese rumbo. De hecho, algunas de las leyes económicas de la dictadura que persisten hasta el día de hoy, las de entidades financieras, digo, algunas quizá de las más complejas. ¿Crees que este gobierno tiene un horizonte así de transformación o exclusivamente de profundización de esto y de sostenimiento de statu quo? Tiene el mismo objetivo político, porque la dictadura tenía un objetivo, era terminar con el signo político que había dado origen a un modelo productivo de desarrollo. Terminar con el peronismo, terminar con los sindicatos, terminar con la clase obrera. Si nosotros nos ponemos a mirar, las primeras víctimas de la dictadura son los delegados obreros, las comisiones internas, estudiantes, investigadores, docentes, periodistas, que eran los que informaban lo que sucedía. O sea, ese fue el camino. Toda militancia que propiciaba una mejor distribución e igualdad. Y el origen de ese modelo había sido claramente el peronismo, que había permitido el ingreso de los hijos de los trabajadores, el acceso de los hijos de los trabajadores a la universidad. Por supuesto, creo que quieren terminar con todo lo que significa un signo de igualdad. Ellos lo ampliaron, ahora no solo es el peronismo, socialismo. El otro día una compañera dice, ahora somos todos comunistas, porque lo primero que te dicen, como si fuera un delito, un pecado, ser comunista, o sea, pretender otra estructura productiva. Bueno, muchos desarrollistas hubieran estado de acuerdo, porque de hecho, aún después de la fusiladora y aún con gobiernos desarrollistas, digamos,
pongámosle, sea de Frondizi a Ilía, gobierno pues, radical. Radicales tabicados por la dictadura. Claro, esos se protegió un modelo de desarrollo y una estructura productiva que hoy no existe. Y hoy quieren profundizar la destrucción, destruyendo justamente toda base de modelo productivo en sujetos con derechos. O sea, la reforma laboral que pretenden, o sea, y el aumento del empleo informal, lo dice claramente, es terminar con ese modelo. Terminar de terminar. O sea, con los que restan, que son jubilados, con los futuros, que no van a poder jubilarse, o sea, con una estructura productiva y transformar la economía en una economía abierta, especulativa, en economía de casino. O sea, uno se pregunta, ¿quieren ser Irlanda? ¿Quieren ser Perú? No, chicos, quieren ser un paraíso fiscal tipo Caribe. Bueno. O sea, es así. Pensaba, Clara, recién cuando nombrabas algunos de los procesos pseudodemocráticos, podríamos decir, luego de la fusiladora, porque obviamente había una expresión de la política proscripta que era el peronismo durante 18 años, y sin embargo hubo periodos de gobiernos radicales que tenían este tinte desarrollista, ¿no? Y recién hablábamos que hay algunos desarrollistas que le han votado todo a Milei y que le van a seguir votando todo a Milei. Cuando Frondizi y cuando Ilia quisieron avanzar en contra de quienes intentaban tabicar su gobierno, fueron depuestos concretamente y sucedieron los golpes de Estado sucesivos. Digo, primero a Frondizi y luego a Ilia cuando se quiso meter, entre otras cosas, con las principales empresas de medicamentos y con también algunos sectores del petróleo. Digo porque esto también explica que estos personajes, o por lo menos esta plataforma política, vamos a decirlo así, que busca aliados, por lo menos coyunturales, luego si estos aliados no hacen lo que ellos quieren, le pisan la cabeza. Que al fin y al cabo es un poco cómo funciona el fondo también, ¿no? Es exactamente así. O sea, por eso, según uno, bueno, esos discursos diciendo, bueno, yo estoy en contra, pero voto a favor. O sea, realmente es curioso, ¿no? Algunos peronistas también. Sí. O sea, estoy en contra y voto a favor. Y es como funciona el fondo. Pero además, porque están hablando del préstamo del fondo, hoy se reúnen informalmente el staff y el board. O sea, el staff técnico y la oficina política. Y todavía no está decidido. Y cuando decidan, supongamos alguien hacía el otro día una cuenta, 20.000 millones de dólares, 12.000 para reforzar las reservas, te quedan 6.000 libres. O sea, no hay manera. Otros dicen, bueno, va a adelantar las elecciones para que le dure la plata. Para que llegue antes, todo esto para que llegue antes de forzar una evaluación sería, ¿no? Pero curiosamente, la primer prerrogativa del fondo es la devaluación. Claro. Entonces, vamos a ver en qué se ponen de acuerdo. Por lo pronto, yo creo que el cheque en blanco no lo tiene el gobierno argentino, lo tiene el Fondo Monetario. Claro. O sea, vos decís, Clara, que en este caso de que el fondo tenga esa primer prerrogativa, sería concretamente picarle el boleto a Milei, que tiene, en términos de análisis político, ¿no? Tiene su principal bandera una supuesta estabilización de la inflación, o por lo menos un índice bajo, que obviamente se iría por tierra su principal victoria política en clave de que suceda esta devaluación. Por supuesto, porque además ese índice bajo de enero a febrero aumentó, claro. De febrero a marzo aumentó. Bueno, tengamos en cuenta qué es lo que consideran bajo. Además, el fondo está considerando que la conformación del índice no es la deseada, o sea que ese índice con el que se mide inflación no es el correcto, cosa que también se dice que bueno, también ellos van a forzar un cambio en el indicador. También, o sea, no solo van a forzar un mayor ajuste en las cuentas del Estado, o sea, mayor ajuste en las jubilaciones, eso es claro, sino también van a forzar, o por lo menos querer forzar, un aumento de la recaudación impositiva.
Otra bandera propia. Otra bandera, bueno, vamos a ver qué hacemos con los impuestos, no solo la cuarta categoría, muchachos, ¿qué hacemos con la recaudación impositiva? ¿Qué hacemos justamente con este indicador de precios? ¿Qué hacemos con el tipo de cambio? ¿Qué hacemos con la apertura? Porque está todo bien, pero se está llevando muchos dólares. ¿Qué pasa? O sea, ¿a cuántos más vamos a tener que defender, dice el fondo? O sea, darle dólares, porque los dólares que van a dar son los que nosotros le vamos a prestar, para poder mantener esta estructura de economía que cada vez es más recesiva. Y ahí está la otra cuestión. ¿Hasta cuándo el verso de que es suerte, que ya no tenemos déficit y que ya pagamos la fiesta? ¿Hasta cuándo el verso de que estamos genial, pero tenemos que recurrir al fondo? O sea, claramente esto es una contradicción en sí mismo, porque recuerden que al fondo se recurre cuando nadie más te presta plata. Entonces, pongámonos de acuerdo. Recordaba hoy que en el año 2001, un día antes de establecerse el corralito, un periodista, Marcelo Longobardi, elogiaba la calidad macroeconómica del gobierno o sea, de ese momento, que era el de Fernando de la Rúa. O sea, lo bien que estábamos. Y al día siguiente se declara el corralito. Uno lee hoy es el aniversario del asesinato de Rodolfo Walsh. Uno lee la carta abierta a la Junta Militar y es una descripción económica de la situación en la que sumieron el país. La dictadura en un año, casi en el mismo tiempo. Sí. Hoy leíamos el fragmento alrededor del consumo de alimentos, del consumo de ropa. Exactamente. Que nos impresiona por esta. Incluso hablaba también de cómo las medicinas han desaparecido prácticamente de las capas populares. En este caso, este gobierno lo decidió por una definición concreta, sobre todo para con el principal público de nuestro pueblo que necesita de estos medicamentos, que obviamente son los jubilados. O sea, es la misma política económica, los mismos objetivos, que el objetivo mayor siempre, y esto es histórico, terminar con el peronismo, porque, como decía Cook, es el hecho maldito del país burgués. Entonces, ellos van más allá porque todos somos comunistas, entonces terminamos con el populismo, terminamos con el pueblo. ¿Qué tal? O sea, ¿cómo hacemos? Entonces, si terminamos con el pueblo, ¿cómo vas a construir un modelo? ¿Quién va a construir un modelo? Por eso hoy una economía de servicios en donde los mejores empleos son sectores que tienen mayor capacidad de formación que el pueblo. Para el pueblo lo que hay son puestos menores, absolutamente no registrados, informales, con ingresos bajos, sin derecho a la jubilación. Se terminó la moratoria. Y vuelta a una economía que yo diría es más que del siglo XIX en cuanto a lo ideológico, del siglo XVI, porque las mayores perjudicadas son las mujeres, las mayores castigadas son las mujeres, porque justamente son las que tienen más trabajo informal, y esto es numérico, no es ideológico. Bueno, es ideológico, pero además está en los datos, y por lo tanto son las más perjudicadas. Bueno, una estructura absolutamente más desequilibrada de lo que siempre fue, pero una estructura que ya no es productiva. Socialmente insostenible. Yo pensaba, los que alguna vez tuvieron oportunidad de ir a Punta Cana o esos lugares así del Caribe, refallo. Los lugares de vacaciones, ¿no? Los complejos, están amurallados. Y no salís de ahí.
salís del avión, vas adentro de la muralla, tenés todo ahí. No tenés que salir. Cuando salís, ves la miseria. ¿Eso es el país que queremos? Ese es el país que nosotros no quisimos. Y por lo tanto establecimos un modelo con equidad, con igualdad, con producción, con valor agregado, con educación. Bueno, ese es el modelo que la dictadura destruyó, que quisimos reconstruir. Se ve que no lo pudimos reconstruir tanto como lo necesitábamos, y que el mileísmo, o la dictadura avanza, o el fascismo avanza, como le quieran llamar, reflota, quiere volver a destruirlo. Lo que pasa que cada vez es más difícil. Clara, bueno, excelente este repaso para completar lo que veníamos. Me parece una síntesis también de todo lo que fue la primera hora de programa, así que te agradecemos un montón como siempre y te esperamos el martes próximo. Muchas gracias. Hasta el martes que viene, que ya vamos a estar en el mes de abril. Sí. Wow. Vamos a estar justo es 2 de abril. No, el 2 es miércoles. Miércoles, es verdad, miércoles. Vamos a estar ahí Pero, Nico, iniciando. podemos hablar del 2 de abril También. en términos económicos. Con una certeza, que es que a pesar de todo eso y a pesar de esta continuidad del proyecto económico, no nos han vencido. Y aquí No nos estamos. han vencido, como lo dijo Tati ayer en el escenario. Tal cual. Clara, Fuerte abrazo, Clara. un abrazo muy grande. Fuerte. Clara Rasu, economista, docente e investigadora, nos traía el paralelismo entre la política económica de la dictadura y la actualidad, repasando un poco las similitudes, casi lo mismo, ¿no? Porque más que similitudes es la copia del gobierno actual con lo que fue el plan económico de miseria de la dictadura. Insistimos con una diferencia sustancial, no tienen el aparato de represión ilegal todavía consolidado como tal, grupos de tareas y demás. No, por eso hablábamos en particular de la política económica. 10:33 de la mañana, poco de música y ya volvemos.